subir un poquito más, quizás aquí, ¿no? Así creo que escucháis la lluvia. Bueno, hoy estoy grabando desde mi habitación en Luang Prabang, al norte de Laos. Es una habitación vieja, como todas las que yo voy. Las baratitas. Y no tiene aire acondicionado y hace mucho calor. Así que tengo la ventana abierta para no morirme. Tiene un ventilador aquí junto a mí, pero no lo pongo para que no se grabe el sonido. Estoy cansada porque me he pegado una paliza andando tremenda, subiendo a una colina que hay aquí al norte. O sea, no al norte, no, en el centro de la ciudad, que se llama Po Si, que tiene también un templo y tal. Pero eso os lo cuento otro día, ¿no? Porque en este vídeo quiero contarte el viaje de 2 días que he hecho por el Mekong. Si has escuchado mi último vídeo, vengo de Tailandia. Pasé la frontera por el norte a Laos. Pasé a un pueblecito que nunca me acuerdo del nombre, pero es algo así como Ho Wak Sai o algo así. Y ahí es el primer pueblo que hay al pasar la frontera desde Tailandia, desde Chiang Khong. Y allí, en este primer pueblo de Laos, se puede coger un bote lento, un bote de estos antiguos de madera, para ir a través del Mekong hasta la ciudad o el pueblo más bonito de Laos, que es Luang Prabang, que es donde estoy ahora. Así que me animé a hacerlo. Hoy se me ha desconectado ahora. Ahora que me animé a hacerlo. Uy, no. Hola, hola, ahora. Es que se me desconecta el cable a veces. Me animé a hacerlo porque un chico australiano, Timoteo, que conocí en Chiang Mai, Tailandia, pues me lo aconsejó, me habló de él, de este viaje, y me gustó mucho la idea de estar 2 días navegando por el Mekong. Así que me dirigí a ese primer pueblecito y allí compré el ticket para el día siguiente
hasta una pequeña aldea que se llama Backbeng. Y después duermes allí. Por tu cuenta te buscas una pensión allí. Y el segundo día de navegación ya vas de Backbeng a Luang Prabang. También eso, 6 o 7 horas de navegación. Un momentito que se va a apagar el ordenador porque no tiene batería. Voy a enchufarlo unos segunditos. Ya estoy aquí, ya lo he enchufado. Bien, el segundo día vas de Backbeng a Luang Prabang, que es donde estoy ahora. Y bueno, mi impresión ha sido muy buena. Me ha gustado bastante. Ha sido un poco cansado, pero me ha gustado mucho. Se ven unos paisajes espectaculares, ¿no? Se ven pequeñas aldeitas a los lados del Mekong, donde vive la gente con muy poquito. Y después también me ha sorprendido mucho que he visto cómo buscaban oro. Bastante gente a lo largo de la cuenca del Mekong, en las orillas, con una especie de coladores grandes, ¿no? Como parecidos a los que usamos nosotros para escurrir la pasta o lo que sea. Pues iguales que esos, pero muy grandes. Y los veías como metían el colador dentro, en la orilla, dentro del agua, y cogían tierra y empezaban a filtrarla, a sacudir los coladores. Y yo no sabía al principio qué estaban haciendo, pero un hombre de Turquía que viajaba allí en el barco conmigo, con el que hice amistad, me lo explicó. Me dijo que estaban buscando oro. Y claro, me cuadró. Eso me ha sorprendido. Y los paisajes espectaculares, ¿no? Ver cómo hay de vez en cuando alguna chabolita así de madera donde vive gente sin nada allí. Ves la gente pescando con las cañas de bambú. Es curioso, sí. Es una parte muy, muy rural, muy auténtica. Y me acuerdo cuando Timoteo, mi amigo australiano, me habló de este viaje. Me dijo que tuviera mucho cuidado, que comprara unos cojines, porque los asientos eran una tabla de madera y tal, y que estabas muy incómodo y tal, y que llevara muchos litros de agua. Y
comida porque allí solo vendían noodles y eran muy caros, y el agua también. Y tenía razón en algunas cosas, ¿no? La botellita pequeña de agua valía 40.000 kips, que son 2 euros. Y los noodles también, no pregunté, pero valían caros. Yo no me llevé comida porque durante el día prefiero, y durante los viajes prefiero no comer, para no tener que ir a los baños ni nada, porque suelen estar sucísimos. Entonces prefiero comer cuando termino los trayectos, no los viajes. Pero agua sí, como yo sudo muchísimo, agua llevaba 4 litros por lo menos. Y es curioso porque no bebí nada. Y cuando digo nada, es que no abrí ni una de las botellas. No sé si porque, no sé, no me dio el sol, la verdad. Y después lo de los asientos de madera tampoco era así, habrán cambiado. El bote, bueno, utilizamos 2 botes. Un primer bote que nos llevó desde Hawaii a Pak Ben, y otro bote distinto de Pak Ben a Luang Prabang. El primero era un bote súper viejo y tenía asientos de autobús, los habían desmontado de un autobús y los habían puesto sobre unas hileras de madera en el suelo. Viejísimos los asientos, vamos. Echas ahí una semilla y cría, vamos, salen patatas, ¿eh? La mierda que había era, pero bueno, hacían style. Y eso, eran todos asientos así como puestos, como igual que un autobús, exactamente igual, unos detrás de otro. Y recuerdo que el primer día me presenté allí 1 hora y media antes, porque lo había visto por internet, que los primeros que llegaban elegían. Entonces me fui yo con el ansia. En mi ticket ponía asiento 1, pero yo con mi picardía pensé, bueno, a ver, si llego antes puedo hacer algo, si no me gusta. Entonces llegué y no me gustó el sitio del asiento. Entonces lo cambié. Encima de cada asiento puso el chico un papel escrito a mano, 1, 2, 3, así numerados, ¿no? Pues cojo mi papel con el 1 y lo cambio por el asiento 8. Cambio los papeles y me pongo en el asiento 8. Claro, si tú los veías, iba 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Pero bueno, yo haciéndome la tonta. Total, que le pregunto a una señora que estaba allí si iba lleno. Y me dijo que no, que por la mitad o así iría. Total, que digo, bueno, pues ya luego me pongo donde yo quiera. El bote salía a las 9 de la mañana. Me fui a las 7:30 con el ansia. Total, que me tiré 1 hora y media allí sola sentada en el bote. Y a las 9
O sea, había más gente que asientos. Y yo resulta que el asiento que me había cogido para mí ahora ya no me gustaba porque estaba rodeado allí de ingleses que daban muchas voces. Entre ellos además se habían dado cuenta de mi cambio y lo hablaban entre ellos. Yo me estaba enterando. Total, que cogí mi mochila, dejé ese asiento y me fui a los asientos de atrás, pensando que ya no iba a venir más gente. Y allí estaba como con menos barullo. Total que sigue y sigue viniendo gente. Así que al final vienen los que traían los tickets para los asientos en los que yo estaba. Total que tengo que coger la mochila y quitarme de ahí. Y me quedo ya sin asientos. Estaba todo a full, llenos. Esto me está muy bien. Muy bien. Es que soy tremenda. Total que me tienes que ver allí riéndome yo sola de mi estupidez y de mi ansia. Había llegado la primera 1 hora antes, 1 hora y media antes. Y resulta que me había quedado sin sitio. Ay, perdón que me sale la risa a carcajadas. Es que cada vez que me acuerdo me está bien empleado. De todas formas, la gente iba como en latas de sardina. Y a mí eso no me gusta. Prefiero estar por ahí en el suelo o lo que sea. Total, que me quedo sin sitio. Así que me voy a la parte de atrás, al lado del motor. Un motor que mide 2 metros por 2 metros por 1,5 de ancho, una cosa así, en el suelo, que hacía un ruido y echaba un humo negro. Total, que al lado del motor había un par de ventanitas pequeñas a unos 30 centímetros del suelo, y me siento allí sacando la cabeza por fuera del hueco. Ventana, pero sin ventana, era un hueco. Así que digo, pues aquí me quedo en el suelo. Y ahí he pasado las 7 horas del primer día. Me cogí los prismáticos, iba mirando y tal. Me levantaba, pegaba un paseo por el barco, me volvía allí, me volvía a sentar en el suelo. El hombre este que conocí, el turco, Hussein se llamaba, se puso un poquito pesado, así que tuve que enfriar mis reacciones para que no se me pegara como un chicle. Se me venía, se me sentaba allí, me traía comida. Me preguntaban qué hostal me iba a quedar a dormir en Pac Ben. Por supuesto, no se lo dije. Le dije que me quedaba en casa de un amigo. Y después cuando llegué a Pac Ben, eran 4 casas, una aldea con 4 casas. ¿Qué diría el tío? Y esta, ¿dónde vive el amigo de esta? Bueno, la cosa es que me lo quité de encima porque estaba pesadísimo. Una vez estaba escribiendo en el diario que llevo, donde apunto los trayectos, los precios y eso. No es un diario así emocional como tal, sino que es un diario práctico, donde pongo precios, horarios, cómo me muevo de un sitio a otro. Para, bueno, si algún día vuelvo, pues tener la información ahí.
sacaba su móvil y empezaba a hacer fotos de lo que estaba escribiendo para intentar traducirlo. Con el Google Translator este. No sé, cosas muy raras. Así que nada, enfrié el tema para que me dejara tranquilo. Y después a veces también me iba atrás del todo, en la otra punta del barco, que había una zona súper sucia. Bueno, es que el barco estaba bastante sucio. Una zona así con cubos de agua sucia y dos sillas ahí viejas. Y había dos chicos de Laos jugando a un juego de cartas. Bueno, a veces me sentaba allí con ellos en el suelo por ver algo, porque... Pero vamos, casi las 7 horas casi enteras me las tiré allí al lado del motor. Las 5 primeras horas tengo que decir que se me pasaron bastante, con la novedad, bastante rápido. Pero las 2 últimas fueron eternas, muy aburridas. Bueno, llegamos a Pak Ben y yo la noche antes había reservado por internet una cama allí en un hostel. Entonces este hostel bajaba con una furgoneta para recoger abajo en el muelle a los clientes y subirlos, porque Pak Ben está en una colina. Entonces desde abajo, desde el muelle donde te para el bote, pues hay una subida buena de 1 kilómetro así, toda empinada hacia arriba. Y nada, cuando llegamos allí, es un pueblecito, una aldea muy pequeña, donde cada casa tiene abajo algo destinado al turismo. Unos tienen una tienda, otros un restaurante, otros pone guest house, que es casa de huéspedes, habitaciones. Y eso, principalmente viven de eso, de los turistas que llegan en el bote. Entonces, nada, nos montamos los que íbamos hacia este hostel, todos en la furgoneta, y nos subió. Y era una habitación muy grande, justo encima del Mekong, con 30 camas o así. Todos chavales súper jóvenes, casi todos ingleses. Había un par de chilenos, una peruana, y los demás, uno de Arabia Saudí, otro de Hungría, y los demás eran todos ingleses y pegaban unas voces. Bueno, eso ha sido lo malo, ¿sabes? Lo único malo, que los niñatos estos ingleses iban montando un escándalo a las 7 horas. Unos gritos muy desagradables. Claro, estás 20 minutos, estás 1 hora escuchando, vale, pero 7 horas que te estén pegando voces. Vamos, como si tuviera un megáfono en la boca, ¿sabes? Muy mal educados, muy chillones, Eso desfiguró un poco el viaje, porque ya tenía un dolor de cabeza que
todos iban al hostel donde yo había reservado. Yo pensando que al ser temporada baja a lo mejor no había nadie. Pues estaba lleno, porque es un sitio muy pequeño y el resto de guest house y demás son muy caros. Entonces estaba lleno este que era el más barato. Así que estuvieron pegando voces fuera por la noche hasta las 11:30 o así, que ya me levanté de la cama y me asomé por el cristal a ver si me veía uno de ellos, que estaba pegando unas voces espectaculares, y ya se callaron. Y después, nada, toda la noche muy silenciosa. Yo tuve suerte que me cogí la litera de abajo. Y nada, cuando llegué antes de irme a dormir y tal, di un paseo por allí por Backbend y me gustó muchísimo. Es una aldea bastante pobre, pero me gustó. Compré fruta a un puesto de fruta callejera que había allí. Compré mangos, compré plátanos, y como los 3 o 4 restaurantes que había eran bastante caros y yo llevaba noodles de paquete, pues me cené eso, noodles, y después los mangos y los plátanos. Me gustó mucho, eran casas todas así como de madera, muy destartaladas, muy rural. Te cruzabas con una viejita con 3 cabras, 2 niños chicos que venían con los papeles del bar para que fueras al bar suyo. Here, decía gira, here. Come, decían los críos. Y era un sitio, no sé, muy auténtico, la verdad. Muy pequeñito. Tendría, yo qué sé, es una sola calle a ambos lados y tendrá, no sé, 500 o 600 metros, no hay más. Y casas y eso a ambos lados. Es muy pequeña la aldea. Así que allí pasé la noche. Y al día siguiente, por la noche empezó a llover fuerte. Me encantó. Yo tenía pensado no coger el barco al día siguiente, quedarme una noche más para ver una reserva que hay enfrente de elefantes que han sido rescatados de maltrato y de malas vidas y demás, y tienen allí pues no sé 80 o no sé cuántas hectáreas donde están completamente libres y no se permite tocarlos, ni montarlos, ni darles de comer, nada, cero interacción con ellos. Entonces cumplía mis principios éticos en este aspecto, mis condiciones para visitar un sitio con animales, ¿no? Pero por la noche llamé, intenté reservar para poder ir al día siguiente y me dijeron que estaban llenos y que no podía ser. Me tenía que esperar 2 días más allí y no me apetecía quedarme 2 días más. Y como yo he visto muchas veces elefantes, este mismo año he visto elefantes muy cerca en India, en Tailandia. Estoy harta de ver elefantes, pues. Nada, decidí finalmente
trayecto son 300.000 kips, que son alrededor de 12 euros. Tú puedes coger el trayecto entero, 600.000, o coger solo hasta Pakben, quedarte allí las noches que quieras y después seguir hasta Luang Prabang. Entonces, bueno, a las 8 nos bajaron de nuevo al muelle a las 8 de la mañana. Y yo, como no tenía ticket, pagué en el barco los 300.000 kips. Y esta vez el barco era una auténtica pasada. Tenía un montón de sitios, todo era de madera, los asientos de madera, nuevo, muy bonito. Y después tenía unos cojines súper gordos, muy cómodos. Y después tenía como rinconeras con donde te podías estirar, ¿sabes? Tipo chaslón. Entonces yo cogí ahí varios sitios y fui todo el viaje acostada, o bien con las piernas arriba, o bien, vamos, cruzada de piernas, o cambiándome continuamente, como si estuviera, yo qué sé, en una chaslón. Fue muy cómodo, el motor era totalmente silencioso, no como el del día anterior. Y bueno, como iban también los niñatos ingleses pegando voces, así que eso fue lo que lo fastidió. Pero por lo demás fue una pasada. El segundo día pasábamos unos paisajes más bonitos todavía que el primer día. Y muy bien. Una hora o así antes de llegar a Luang Prabang empezó a diluviar y unos truenos muy fuertes y unos relámpagos muy fuertes. Entonces el capitán ahorilló el bote y salió uno de los trabajadores debajo de la tormenta y ató una cuerda de cada uno de los extremos a un árbol para que no se moviera, para que no arrastraran el bote. Es decir, una cuerda del extremo anterior del barco, bien tensada, atada a un árbol. Y después cogió otra cuerda y ató el extremo posterior del barco a otro árbol. Se puso calado hasta los huesos porque era una tormenta muy fuerte. Y estuvimos allí casi una hora parados, con el bote agarrado a los árboles, hasta que paró la tormenta. Así que supuse que era un tema peligroso, porque para atar el bote y todo, es que las tormentas aquí en época de lluvias en Asia son muy fuertes, ¿eh? Así que nada, cuando terminó la tormenta continuamos navegando una hora y pico más hasta que llegamos al muelle de Luang Prabang. Qué sueño tengo ya. Cada vez que me pongo a contarte algo, me entra un sueño.
nos pedían, nada más que había furgonetas de estas compartidas sondeos, nos pedían 400.000 rips. No, perdón, 100.000 rips a cada uno, que son 4 euros por 7 kilómetros, y cada furgoneta llevaba 10. O sea, 1.000.000 de rips, 40 euros por un trayecto de 7 kilómetros. O sea, 7 veces más caro que en España. Y en Asia una millonada, ¿vale? Daros cuenta que vale lo mismo en Tailandia irte del sur a Bangkok. No. El barco, 7 horas de navegación, nos costó 12 euros. Y estos nos pedían 4 euros por 7 kilómetros. O sea, de locos. Pero veías allí como todos llegaban y pagaban, sin chistar, todos los turis. Pero claro, llegué yo y dije que nanay, que de 100.000 kips nanay, que era un robo. Y entonces cogí y empecé a andar para adelante. Y empezaron todos los taxistas allí a chulear y a reírse. Up to you, up to you. Como diciendo, a lo que quieras no te va a coger nadie, solo estamos nosotros y hay 7 kilómetros, ¿cómo te vas a ir para allá? Como abusando de que no había más opciones. Total, que vi al turco, que tampoco estaba dispuesto a pagar, y a una mujer francesa con 2 adolescentes, que tampoco la veía con ganas de pagar eso. Total, que me acerco a ellos y les digo, oye, vamos a andar un poco más para adelante. Y adelante paramos a cualquiera a ver que nos coja alguien. Digo yo, muchas veces que me ha pasado esto, he hecho dedo, auto-stop y me han cogido. Y si no, pues le pagamos a otro coche o lo que sea. Dicen, sí, vamos. Empezamos a andar. No habíamos hecho ni 50 metros. Y viene uno de los taxistas. Ok. 50,000. No, 2,000. No, 200,000. 200.000. Todos. Éramos 5. Total, que entonces tocábamos a menos de 50.000 cada uno. Total, que dijimos vale, y nos subimos todos en el taxi en el Santeb, y nos fuimos todos riéndonos en la cara de los mafiosos aquellos, ¿sabes? Después saltó el turco, que como éramos 5, 200.000, que él y yo pagábamos 50.000 y la mujer con las 2 adolescentes 100.000. Y yo pensé, ¿a cuento de qué? Somos 5 personas, se divide entre 5 y ya está. Pero bueno, medio euro arriba que abajo, me daba igual. Pero era un baboso, yo creo. Era baboso el tío este. Total, que nos lleva el conductor y le decimos que nos lleve al night market. Los night market aquí en Asia son mercados nocturnos donde suele haber street food, comida de puestos de comida y
puestos de venta y tal. Y como suelen estar por el centro de las ciudades, y estaba además al lado de donde yo había reservado habitación, pues nos caía bien. Total, que se va acercando y tal, y al entrar en la ciudad coge, se para, baja y nos dice aquí, market aquí. Total, que veo a las francesas que se bajan para quedarse ahí. Miro el mapa, digo no, aquí no es, faltan 2,5 kilómetros. El tío nos quería engañar también, nos quería quedar allí. Total, que se quedan las francesas paradas dentro y tiramos. Me dice el del chofer: ah, vale, no entendí. Mentira, había entendido perfectamente. Un avión, estáis oyendo un avión. Total, que tiramos para adelante, ya le digo yo dónde tiene que parar. Voy con el mapa y tal, le digo aquí en el Night Market. Total, que bajamos y empieza el tío que nos había dicho 200.000 kips por todos. Nos dice el tío que no, que 50.000 kips por cada uno, es decir, 250.000 porque éramos 5. Total, que ya nos negamos, le damos los 200.000 y se va cabreado, acordándose de toda nuestra familia en el idioma suyo. Y nada, ya me vine, nos despedimos allí y me vine al hostel, que no tiene aire acondicionado, y me estoy muriendo aquí para grabarte esto. Así que nada, esta mañana he estado viendo un templo y una colina, pero ya te lo cuento mañana. Ya tengo la garganta irritada y tengo mucho sueño. Me encanta contarte las cositas así al oído. Yo no sé si te entra sueño a ti, pero a mí me queda frita. Nuestro día acabó. Ya no hay nada que hacer. Solo dormir, ¿no? Tu cuerpo está muy relajado. No sé cuánto tiempo voy a quedarme en Laos. Hoy vamos a